Era el final del otoño de 1881. El alto desierto del territorio de Nuevo México. Una tierra definida no por pueblos, sino por la distancia. Por la inmensa y despiadada extensión del cielo sobre la piedra. Aquí, la supervivencia era un pacto privado entre una persona, sus habilidades y la indiferencia de la tierra. Las comunidades eran cosas frágiles, racimos de adobe y esperanza aferrados a valles fluviales o rutas de diligencias. Sus leyes solían escribirlas la voluntad más fuerte o el revólver más rápido. Pero el verdadero poder, el que moldeaba destinos, era generalmente más silencioso. Vestía traje, no espuelas. Llevaba libros de cuentas, no carteles de «se busca». Y en el pueblo de Soledad, ese poder pertenecía a Adored Finch. Soledad existía gracias al hallazgo de plata de 1876. Sobrevivía gracias a Adored Finch. Él era dueño del almacén que vendía harina y clavos. Era dueño de la línea de transporte que los traía. Sostenía las hipotecas de la mitad de los negocios de esa calle. No era un tirano de caricatura, sino de ventaja acumulada, simple y progresiva. Un hombre de libros mayores y pagarés, con ojos del color de billetes antiguos. La gente le pagaba en monedas, en productos o en deferencia. La deferencia era la moneda más valiosa. Y en el borde deshilachado del dominio de Finch, un hombre llamado Elías Cade intentaba vivir sin gastar ni un centavo de ella. Elías era un hombre de la tierra en el sentido más antiguo, leía el tiempo en el dolor de su rodilla, el rastro en la maleza rota, la salud del suelo en el sabor del agua. Había llegado a Soledad 2 años atrás, en una llegada callada sobre un caballo exhausto. Había construido una cabaña de una sola habitación a 1 milla del arroyo. Cazaba un poco, intercambiaba pieles por balas y sal, y mantenía sus cuentas al día. Era una figura de competencia silenciosa, un hombre cuyo pasado estaba doblado y guardado como un mapa gastado. Pero aquella tarde en particular, la tierra le estaba contando una historia inquietante. La crisis, como solía ocurrir en la frontera, se anunció no con un grito, sino con un silencio. El silencio de la ausencia de agua. Las lluvias otoñales habían fallado. El arroyo, el sustento de Soledad, se reducía más rápido de lo que nadie recordaba. Para Finch era un problema logístico que amenazaba su trituradora de mineral a vapor en la agotada mina Morningstar. Para los agricultores y rancheros del pueblo, era un temor creciente. Para Elías, era una ecuación física inmediata. Sin agua, la casa se iría. Y un hombre no podía alimentarse de deferencia. El viaje de Elías al pueblo era un ritual semanal de interacción mínima. Aquel día, sin embargo, el aire era distinto. Una tensión baja zumbaba. Dentro del almacén, Adored Finch, impecablemente vestido, hablaba con un colono desesperado, Jeb. Los términos son claros, Jeb. El préstamo fue para semilla y equipo de riego, condicionado a un rendimiento en el campo sur. Sin agua, sin rendimiento. El Banco de Santa Fe es insistente. Ya te estoy protegiendo de ellos. Señor Finch, solo 1 mes más. Hasta que lleguen las lluvias. Mi familia. Las lluvias. Todos rezamos por ellas. Pero el banco opera con calendarios, no con oraciones. Puedo ofrecerte trabajo en el sitio de la mina. La trituradora necesita atención. Es trabajo duro, pero son salarios. Elías observaba desde las sombras. Vio cómo la derrota se asentaba en los hombros de Jeb. Vio el mecanismo en marcha. Finch no arrebataba una granja por maldad, convertía el desastre en mano de obra. Mano de obra que necesitaba. La crisis del agua se estaba convirtiendo en una herramienta, una palanca para arrancar a los hombres de sus tierras y dirigirlos hacia sus intereses. Era control, ejercido con manos limpias de necesidad. Elías dio un paso adelante y colocó sus pieles sobre el mostrador. Señor Cade. Casa es casa. El agua se va. Una preocupación para todos. Hasta la trituradora está parada mediodía. Estamos excavando una nueva cuenca de captación en la cabecera del cañón. Tal vez haya visto al equipo. Lo he visto.
Entró una mujer. Anna Keller. Dirigía la pequeña estación de paso 3 millas más abajo por el camino de la diligencia. Viuda desde hacía 3 años, había conservado la propiedad con una tenacidad que le había ganado el respeto frío de Finch. Su presencia recordaba que la supervivencia allí tenía muchos rostros. Elías compró provisiones y añadió un pequeño paquete de caramelos de limón. Notó que Ana miraba el barril vacío de azúcar. Sin decir palabra, colocó los caramelos en el mostrador. ¿Afición por lo dulce, señor Cade? Algo así. Afuera, Ana cargaba su carreta. Elías se acercó. Señora Keller. Señor Cade. Le tendió los caramelos. Me pasé de la raya. Se echarían a perder. Ana estudió su rostro. No vio lástima, solo una oferta directa. La diligencia no pasa regularmente. No hay necesidad de mis pasteles. Nadie para comprarlos. La presa en la cabecera del cañón. Está tomando lo poco que queda del arroyo. Lo sé. El hijo de Jack Morrow me lo dijo. Tienen al capataz de Finch, Riggs, supervisándolo. Armado. Era el nuevo desarrollo. La presión había escalado de los libros de cuentas a hombres armados en una presa de derivación. La solución de Finch estaba creando un problema peor para todos río abajo. Su lugar está de camino a mi cañón. La mula parece cansada. Caminaré con usted. Ana se puso al frente de la carreta. Caminaron en silencio por el inmenso paisaje. Avanzaron bajo la luz de la tarde tardía, dos figuras solitarias en una tierra vasta y sedienta. La conexión entre ellos aún no era un lazo, sino una línea paralela. Compartían el mismo suelo duro, la misma agua menguante, la misma sombra. La oferta de Elías era su primera decisión que rebasaba su propio perímetro. Un paso pequeño. Pero en la frontera, donde cada acción tiene un peso desproporcionado, era significativo. Al acercarse a la estación de Anna, Elías se detuvo. En una loma al oeste, recortados contra el sol poniente, había 3 jinetes inmóviles. Han estado allí las últimas 2 tardes. Observando el tráfico. Como si contaran. La presencia de los jinetes transformó la tensión callada en una patrulla visible. La jaula, antes abstracta, ahora tenía barrotes que se podían ver. La acompañó hasta la puerta. Al girarse para marcharse. Cade. Se volvió. El manantial del cañón. El que mencionó una vez. ¿Sigue siendo bueno? Él sostuvo su mirada. En su pregunta oyó la verdadera crisis. Se trataba de las últimas reservas. Y le estaba pidiendo que mostrara las suyas. Dio un solo asentimiento lento. Tocó el ala de su sombrero y se alejó en el crepúsculo que se juntaba. Acababa de entregar un pedazo de su seguridad en manos de otra persona. El costo de esa decisión aún estaba por calcularse. Detrás de él, los jinetes en la cresta se fundieron con la oscuridad, su silencio vigilante más amenazador que cualquier grito. Las líneas estaban trazadas. No con disparos, sino con la asignación de un arroyo moribundo. No con declaraciones, sino con un paquete de caramelos de limón y un asentimiento cauteloso. Elías Cade había entrado al pueblo como un trampero solitario. Regresaba a casa como un hombre con una alianza frágil, y con el conocimiento inquietante de que el control de Averett Finch había enviado jinetes a las alturas. La crisis ya no se estaba desarrollando. Había llegado. Y la pregunta que flotaba en el aire frío del desierto era simple: ¿qué haría un hombre moldeado por un pasado oculto cuando el último agua empezara a desaparecer? La noche era un congelamiento profundo. La pregunta de Anna Keller sobre el manantial del cañón resonaba. Era un buen manantial, que brotaba de una grieta en la roca. Su secreto. Al revelar su existencia, aunque solo con un gesto, había alterado su propia posición. Su pasado no era una historia que contara, pero vivía en sus costumbres. Y en una bolsa de cuero con cuentas que colgaba junto a su puerta. Un peso de otra vida. A la mañana siguiente, Elías estaba en el manantial, llenando un odre.
Colocó la mano en la roca húmeda. El pulso del agua era débil. El desafío ambiental era íntimo. La tierra estaba cerrando sus venas. Esto forzaba una decisión. Acumular ese conocimiento era condenar a Ana y eventualmente a sí mismo. Compartirlo era dibujar un mapa hacia su vulnerabilidad. La moral de la frontera era un cálculo de riesgos, medido en galones de agua y grados de confianza. Elías encontró a Ana en su pozo, sacando un balde con apenas una taza de agua turbia. Ahora es azufre. Y arena. El manantial sigue siendo bueno. Pero se está debilitando. Entonces es una carrera. Lo era, en efecto. Una carrera contra la evaporación, contra la presa de Finch, contra la desesperación que pronto florecería. Su asociación ahora tenía un objetivo compartido: preservar la última fuente de agua limpia. Dentro de la cocina de Anna hablaron tomando un café débil. La presa de Finch está reteniendo lo poco que queda de flujo superficial. Su trituradora funciona unas horas al amanecer. El resto lo almacenan. ¿Para qué? La mina está casi muerta. El agua es palanca. La venderá de vuelta al valle por barril cuando sus cisternas se sequen. O la cambiará por escrituras. No está resolviendo un problema. Está creando un mercado. Y Vix y sus hombres son los ejecutores. Elías colocó la bolsa de cuentas sobre la mesa entre ellos. Mi esposa. Era Arapao. Esto era suyo. Decía que guardaba el olor de las llanuras de Salvia, para recordar el hogar. Murió de fiebre. En un asentamiento donde el pozo estaba contaminado. Agua mala. La conexión quedó suspendida en el aire, brutal y clara. Su catástrofe pasada era su emergencia presente. Elías no solo luchaba por sobrevivir, luchaba contra un fantasma. La bolsa era símbolo de esa pérdida, y ahora, sobre la mesa de Anna, se convertía en símbolo de un nuevo compromiso. Ana no tocó la bolsa. ¿Qué hacemos, Elías? Necesitamos saber su próximo movimiento. La presa es una cosa. Pero tendrá un plan para cuando el valle esté realmente sediento. Siempre tiene un plan. Más tarde, en el almacén, el capataz de Finch, Riggs, un hombre ancho e intimidante, confrontó a Elías. Cade. Dicen que has estado haciendo compañía a la viuda Keller. Bonita mujer para estar tan sola allá afuera. Elías no dijo nada. Un hombre listo se enfocaría en sus propios intereses. El señor Finch tiene una proposición para hombres que conocen el interior. Hombres que puedan guiar. Hay necesidad de topógrafos, para ciertas evaluaciones de derechos de agua. Mis intereses están bien donde están. La tierra está cambiando, Cade. Nuevas reglas. Asegúrate de leer las correctas. La consecuencia social era ahora clara, había atraído la atención directa del ejecutor de Finch. La presión traía la promesa de violencia. Elías subió a un risco con vista a la mina y la presa. Vio que la presa era grande. Pero más revelador, los hombres reforzaban la entrada principal de la mina, acumulando cajones de provisiones, harina, barriles de pólvora. Desde el risco, la operación quedaba al descubierto. Los hombres de Finch no solo excavaban una cuenca de captación, reforzaban el socavón principal de la mina. Estaban acumulando suministros. No es una mina. Es una fortaleza. Finch no solo se preparaba para controlar el agua. Se preparaba para el caos que vendría cuando la controlara por completo. La mina se transformaba en un reducto. Era la capa más profunda. Estaba fabricando un cataclismo para reiniciar toda la estructura de poder del valle. De vuelta en el establo de Ana, llegaron Jab Moro y otros 2 colonos, desesperados. Anna. Cade. Los hombres de Finch vinieron. Entregaron notificación. Los derechos de agua del arroyo están suspendidos, por orden de un reclamo territorial que presentó. Dice que todo el flujo desde la cabecera del cañón es suyo. No se puede suspender un derecho de agua. Es ley común. La ley es lo que dice un hombre con una docena de rifles contratados.
Han tomado el control de la boca del cañón. La han marcado. Nadie sube salvo las cuadrillas de Finch. La complejidad moral se cristalizó. Finch usaba los mismos mecanismos del orden. Reclamos, precedentes, notificaciones, para ejecutar su robo. Desafiarlo era convertirse en forajido ante una doctrina de papeleo que él mismo escribía. Estamos pensando en hablar con él. Una delegación. Hablar no le cambiará la mente. Está trincherado para una guerra que no ganan con palabras. Entonces no hablamos con Finch. Hablamos con todos los demás. Si presentó un reclamo, hay un registro. En la cabecera del condado, en las cruces. 2 días de cabalgata dura. Todas las miradas se volvieron hacia Elías. Alguien tendría que ir. Abandonar el valle ahora era abandonar el manantial, abandonar a Ana, arriesgarse a una emboscada. Elías miró el rostro resuelto de Ana y la desesperación de los colonos. Pensó en la mina reforzada, en los suministros acumulados. Finch jugaba un largo juego de inanición. La única contrajugada era exponerlo. Iré yo. La decisión estaba tomada. Una apuesta necesaria. Cayó la noche. Elías se preparó en casa de Anna. Ella le dio su petate, comida empaquetada. Toma la yegua, vaya. Es estable y rápida. No pertenece a la línea de Finch. Le entregó una carta sellada. El esposo de mi hermana es escribiente del juez de circuito. Su nombre está afuera. Podría conseguirte una audiencia. En la puerta, bajo la fría luz de la luna, se miraron. Esa agua del manantial es la más dulce que he probado en años. Elías dio un solo asentimiento lento. Tocó las cuentas en su cinturón. Montó la yegua y cabalgó hacia la noche. Elías Cade era ahora un mensajero, llevando la última y frágil esperanza del valle. Por delante, un viaje peligroso por territorio controlado. Detrás, Anna Cador permanecía sola, custodiando un manantial secreto contra un enemigo que acababa de declarar toda el agua como su propiedad. La pregunta ahora no era solo de supervivencia, sino de tiempo. ¿Podría Elías escapar del alcance de Finch? ¿Y qué pasaría con Anna y el manantial en los largos y fríos días antes de que pudiera regresar? Elías Cade eligió el camino de los fantasmas, los viejos senderos sin agua. Era una sombra moviéndose por un mundo de hueso y luz plateada. Su mente era un mapa de terreno y estrellas. La bolsa en su cinturón era un peso pequeño y constante. Un recordatorio de propósito. Al amanecer, en una cisterna de roca, encontró un casquillo gastado. Punto 44 a 40. Reciente. Alguien más usaba esos senderos. Podía ser un prospector. O un explorador adelantado de Finch. Ser descubierto significaba fracaso. Empujó a la yegua más fuerte bajo un sol implacable. La claridad moral de su misión era puesta a prueba por la dura realidad del terreno. Cada tramo reseco preguntaba, ¿vale la pena morir por esto? ¿Un valle que no es tuyo? ¿Una mujer que apenas conoces? Su respuesta estaba en el movimiento disciplinado y continuo de su cuerpo. Cerca del mediodía, desde una cresta, los vio. 3 columnas de polvo al sur, moviéndose en curso paralelo. Jinetes. Apuntando al mismo paso que él debía usar. La red de Finch era más amplia que el valle. Tenía una decisión. Forzar un enfrentamiento o intentar un desvío peligroso. Revisó su rifle, sus dedos rozando la bolsa de cuentas. Surgió un recuerdo, la voz de su esposa, calma bajo presión. Cuando el río está vigilado, el zorro bebe de la roca. Adaptarse. Encontrar el camino inesperado. Miró la pared del acantilado frente a él. Lo que siguió fue una escalada agotadora, casi vertical, para el caballo. Lo convenció, lo guió y lo empujó sobre un saliente. Fue un acto de pura voluntad desesperada. Coronaron la cresta muy por encima del paso mientras los 3 jinetes pasaban abajo, escrutando el sendero obvio. Había evitado el enfrentamiento, pero a un costo. La yegua estaba enjabonada, exhausta.
Había perdido horas preciosas. Y ahora estaba comprometido a un tramo sin agua conocida por 30 millas. El sacrificio se medía en el temblor de fatiga de su única aliada y en la sequedad ardiente de su propia garganta. Ahora caminaba, guiando a la yegua. El sol descendió. Regresó el frío. Llegó a un risco azotado por el viento con un solo enebro retorcido, un lugar donde los viajeros dejaban señales. Un pequeño mojón. Y dentro, una adición nueva, un trozo de papel del libro mayor de French Morgenthau. Elías lo desdobló. La letra era precisa, mercantil. Una lista de nombres: Jab Morrow, Clay Anderson, Anna Keller, Elías Cade. Junto a cada uno, una evaluación: hipoteca, vencida. Arrendamiento, perdido. Propiedad, aislada. Influencia, insignificante. Esto era más que un mensaje, era un arma psicológica. Una declaración de omnisciencia. Finch sabía que huiría y dejó ese registro de sus destinos para que lo encontrara. Era una manipulación diseñada para infundir desesperanza. ¿Por qué correr si el resultado ya está calculado? Elías miró el papel. Luego, metódicamente, lo dobló y lo colocó dentro de la bolsa de cuentas, junto al recuerdo de Salvia. No lo destruyó. Lo convirtió en prueba. Transformó la manipulación en documento. El acto fue uno de recuperación callada y desafiante. La segunda noche fue una prueba de resistencia. Bebió lo último de su agua. Siguieron avanzando en la oscuridad. Cuando las luces de las cruces finalmente brillaron en la penumbra previa al alba, la yegua tropezaba y la visión de Elías se nublaba. Llegó no como héroe conquistador, sino como un hombre reseco, cubierto de polvo, guiando un caballo casi muerto. Un mundo ajeno al asedio silencioso del norte. Su misión enfrentaba ahora su último obstáculo: burocracia, indiferencia. Encontró la oficina del escribiente, Peterson. Peterson leyó la carta de Anna, escuchó el informe de Elías. Finch tiene intereses aquí. Amigos. Ese reclamo puede ser legalmente dudoso, pero está presentado. Un juez territorial tendría que emitir una orden. Eso toma tiempo. Más del que tiene su valle, apostaría. ¿No hay ley contra acumular armas y harina mientras robas el agua que un pueblo necesita para vivir? Hay leyes contra muchas cosas, señor Cade. La aplicación es otra cuestión. El marsal más cercano está en Santa Fe. Puedo escribir al juez, podría pasar una semana, 2, antes de que cualquier autoridad considere cabalgar hasta allá. La realidad ganada de la frontera se asentó como plomo. La ley se movía a la velocidad de caballos y papeleo. Finch también había calculado eso. No solo había superado en armas al valle, lo había superado en velocidad a sus instituciones. Elías sintió el peso de su fracaso. Había cabalgado hasta el borde de la muerte para que le dijeran que esperara. Entonces vuelvo cabalgando. Irás directo a una posición tomada. Es suicidio. Es mi posición. Cambió por un caballo fresco, compró munición y emprendió el regreso. La resolución no vendría de autoridad externa. Tendría que forjarse dentro del valle mismo. El viaje de vuelta fue un borrón de velocidad forzada. Ahora usaba el camino principal. El tiempo de sigilo había pasado. Lo desafió una vez un muchacho nervioso con rifle. El camino está cerrado. Órdenes del señor Finch. Hijo, apunta eso a otro lado. La certeza curtida y absoluta en la voz de Elías hizo que el muchacho bajara el rifle y retrocediera. Una pequeña victoria. Coronó la última cresta con vista al Valle de Soledad cerca del ocaso. La escena abajo era de conflicto tenso y reunido. Dos leyendas se encontraron al atardecer. No leyendas de novelas baratas, sino de circunstancias. Una era la leyenda del control acumulado, Adored Finch, de pie frente a su almacén, flanqueado por Vicks y hombres armados. La otra era la leyenda de la resistencia obstinada, la gente del valle, reunida en un grupo disperso. Y entre ellos, de pie sola, estaba Anna Keller. Elías cabalgó cuesta abajo.
Todas las miradas se volvieron hacia él. El rostro de Anna mostró una oleada de alivio. La mano de Rick se acercó a su arma. Nos dijo que no volverías. Dijo que habías tomado el dinero que te ofreció y te habías ido. Elías desmontó y caminó para colocarse junto a Anna. Vine a saldar mi cuenta. La cuenta, señor Cade, es mayor de lo que sabes. Has estado allanando mi fuente de agua reclamada. La viuda que ayer te ha estado protegiendo. Esta reunión es una asamblea ilegal. Elías metió la mano en su cinturón y sacó la bolsa de cuentas. La levantó. Tengo tu libro mayor, Finch. El que dejaste para mí en el sendero a las cruces. El que donde nos diste por perdidos. Se volvió hacia los colonos. No solo está represando el arroyo. Ha convertido la mina Morningstar en un almacén blindado. Tiene suficientes provisiones allí para aguantar un año mientras nosotros morimos de sed. La ley está a 2 semanas. Él lo sabe. Esto no es negocio. Es una guerra de desgaste. Y cuenta con que pierdan el ánimo antes de perder la última gota de agua. Un murmullo recorrió a la multitud. Era la nueva comprensión. Finch no era solo un negociante astuto, era un señor de la guerra preparándose para un asedio. Riggs dio un paso adelante, mano firme en el arma. Basta. Eres un intruso y un mentiroso. En ese momento cristalino, todo estaba en equilibrio. Un tiroteo sería una masacre. Finch ganaría. Elías lo sabía. Tomó la decisión difícil. No fue por su propia arma. Miró más allá de Riggs, directo a Finch. Puedes hacer que me dispare, Finch. Será fácil. Luego a ella. Luego quizás a unos cuantos más. Pero tendrás que dispararle a cada hombre y mujer de este valle. ¿Y entonces quién trabajará tu trituradora? ¿Quién comprará tus mercancías cuando todo termine? Poseerás un valle de fantasmas y una montaña de provisiones. ¿Es ese el balance en tu libro mayor? Finch lo miró fijamente. El cálculo en sus ojos era visible. Elías había replanteado el conflicto no como batalla de fuerza, sino de viabilidad económica. El asesinato era malo para los negocios a largo plazo. El silencio pendió. El sol pintaba la fachada falsa del almacén en oro sangriento. Entonces, Averett Finch dio un leve asentimiento casi imperceptible a Riggs. Retrocede. Ajustó sus puños. Un malentendido, tal vez. El reclamo de agua está presentado y es legal. Pero, quizás su aplicación pueda moderarse. Hasta una adjudicación adecuada. La cuenca de captación puede liberar un flujo modesto y regular de vuelta al arroyo. Por el bienestar de la comunidad. Era una retirada estratégica, no una rendición. Preservaba su reclamo legal, evitaba un desastre sangriento y se posicionaba como benefactor magnánimo. Pero la presa había sido violada. La ilusión de su control invencible se había resquebrajado. Elías sabía que esta era la única resolución que obtendrían. No justicia, sino un equilibrio temporal y a regañadientes. Una oportunidad de sobrevivir. La multitud se dispersó. Elías y Anna quedaron solos en la calle vacía. El sol se había ido, solo quedaba un resplandor violeta frío. Volverá a intentarlo. De otra forma. Probablemente. Abrió la bolsa de cuentas. Sacó el trozo del libro mayor, lo acercó a un fósforo. Se curvó en ceniza negra. Luego vertió los últimos granos de salvia seca de la bolsa en la palma de Anna. El aroma se elevó entre ellos. Anna cerró la mano alrededor. Miró las cenizas en el suelo, luego a él. No hubo victoria exagerada. No hubo final de fantasía. Finch permanecía, su poder solo contenido, no destruido. El agua seguía siendo escasa, el futuro incierto. Pero se había mantenido una línea. Una comunidad había vislumbrado su propia fuerza. Y 2 personas solitarias, moldeadas por experiencias duras, habían encontrado la una en la otra una razón para mantenerse firmes.
El vínculo forjado a través de dificultades compartidas y decisiones difíciles era ahora el fundamento sobre el que construirían. No era un final, sino un nuevo tipo de comienzo, ganado, frágil y anclado en la cruda y hermosa realidad de la frontera.